Buenas tardes, señoras y señores. Ahora que sí, arrancamos y hoy es lunes. Los lunes tienen nombre propio, como sucede 2 veces al mes. Cada 2 semanas nos visita Elena Conina. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Es un placer para nosotros poder tenerte, poder compartir este ratito junto a ti y sobre todo pues para hablar, como ya hemos avanzado en los titulares, en ese sumario, de las notas de música. Vamos a hacer un viaje a través de la historia para conocerlas un poquito más, porque son fundamentales, ¿no?, para entender esto que es la música. Claro, porque es que antiguamente todo se tenía que memorizar. De hecho, utilizaban loros a modo de grabadoras pues para recordar la melodía. Era todo tradición oral y lo que hacían luego con el paso del tiempo fue utilizar la grafía de los neumas, la notación neumática, y más tarde dio a la notación cuadrada. Notación cuadrada se llama así porque se utilizaba una pluma de un ave que la cortaban biselada, era de avestruz, entonces la cortaban de forma biselada y esa era la forma, al escribir quedaban, bueno, pues esa forma como romboide, cuadrada, y luego empezaron a poner unas líneas, primero una línea roja que era el fa, después una línea amarilla que era el do, y ahí eso sirvió un poco para relacionar, que sirviesen también al resto de las notas para poder relacionarlas unas con otras según la altura. Claro, pensemos que en aquel momento podía haber de 3, 4, 5, 6 hasta 10 pautas. Sí que es verdad que en la música, bueno, pues más religiosa se utilizaba de 4 pautas, en la música profana de 5 pautas, pero en la antigüedad no había claves, no había armaduras, no había ni matices agógicos que están relacionados con la velocidad que tú vas a interpretar una obra. Tampoco había matices dinámicos, o sea, lo que es la frase musical, pues la intensidad que tú le vayas a dar. Nada, no había nada de eso, ni siquiera alteraciones, pero sí que a partir del año 1600, que empieza el barroco, pues con la afinación temperada, que es vamos a llamarlo así a grosso modo porque es más complicado, pero es como el ajustar las masas sonoras, la interválica sonora, y entonces pues es lo que hoy en día conocemos como la notación redonda. De alguna manera podemos entender esto como los papás y las mamás de las notas que conocemos hoy día. Efectivamente. Cuando nace un hijo, lo primero que se hace es darle nombre. ¿Quién le dio el nombre que conocemos ahora, las notas? Pues fue un monje benedictino italiano del siglo XI llamado Guido d'Arezzo, de D'Arezzo porque nació allí. También se le conoce como Guido Mónaco, Guido de Arentino. Pero no solamente este hombre, este monje benedictino, puso el nombre a las notas, sino que además hizo la escala diatónica que hoy conocemos, de los tonos, de los semitonos, y el tetragrama, digamos que le dio ya 4 pautas a las líneas, ¿no? 4 líneas a la pauta. ¿Cuándo pasamos de este telegrama al pentagrama que conocemos hoy día? Pues de este tetragrama al pentagrama lo hace transcurre siglos. De hecho, es en el siglo XVI cuando Ugolino de Forlì, o también conocido como Ugolino de Urbieto, lo que hace es añadir una línea más porque ya se necesita, hay mucha más sonidos, cantan de otra forma, entonces se necesita una línea más. Eso sí, comienza en el siglo XVI en Francia, pero luego progresivamente por toda Europa durante el siglo XVII se va utilizando el pentagrama. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es la música a través de la música. Yo recuerdo Sonrisas y Lágrimas, que nos hizo aprendernos a varias generaciones los nombres de las notas musicales. Tú también imagino que las escuchaste al menos alguna vez, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Por qué se llaman así las notas? Bueno, pues es que Guido d'Arezzo, al que le llamamos el padre de la notación musical, cogió
un himno, el himno a San Juan, que es un himno que hizo Pablo el Diácono, que era un escritor y historiador lombardo del siglo VIII, y el Ut Quem Laxis se llama así el primer verso, o sea, la primera frase del verso, y agarró las sílabas de cada verso, la primera sílaba de cada verso, que era Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, y así fue como dio a todas las notas nombres, a todos los sonidos. Claro, ¿por qué el himno de San Juan y no otro? Pues porque era muy cantado, en aquella época todos los conocían, todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo cantaba, pero es que además tenía la característica este himno de que iba ascendiendo progresivamente, poquito a poco. Entonces eso le sirvió a Guido d'Arezzo para poner el nombre de las notas. Un nombre que, como decíamos, sirvió para poner nombre a las notas. Me gustaría saber algo, porque claro, yo que estoy aquí dándole vueltas a todo lo que dices, me acabo de dar cuenta que esto del do no lo has dicho ut, ¿puede ser? Sí, hay un cambio disruptivo. Claro. Hay, bueno, primero se le añadió la nota si, y luego fue el cambio a la nota ut, al do. Si quieres, te comento primero el si, que fue por Anselmo de Flandes, y fue en el siglo XVI. Nada, pues agarró la S de Santus y la I de Joanes y lo compactó y formó la sílaba si, porque antes en el siglo XI pues no se utilizaba esta nota. Pero es que la nota do sí que hizo ese cambio tan disruptivo. ¿Por qué? Porque era muy incómodo. Entonces Giovanni Battista Doni hizo que, bueno, pues se buscase una sílaba que acabase en una vocal. Y bueno, pues él pensó que do era fácil de cantar, y además no se sabe bien si es por domine o domini, que es señor en latín, y además en esa época, en la época del siglo XVII, ya todo era como todo en base a la religión, o por doni, que cogió ese do por doni, o puede ser por las dos cosas. Ahí tenemos esos detallitos históricos que nos deja este viaje por la historia. ¿Quieres añadir algo más, Elena? No, yo creo que ya te he soltado todo el rollo. Hombre, un rollo súper interesante, porque al fin y al cabo, como decíamos, es un viaje por la historia que estamos encantados de hacerlo contigo y entender un poquito más de dónde venimos, ¿no? De dónde viene toda esta historia que hoy se transforma en esos pentagramas que tenemos para entender las notas musicales. Así Gracias es. de verdad. Gracias a vosotros, Carlos. Señoras y señores, nosotros continuamos y lo hacemos.